Seguimos trabajando con la unidad número 2 del programa. En esta clase vamos a ver los requisitos del contrato de trabajo. Vamos a ver que tenemos 4 requisitos muy importantes, que son el consentimiento, la capacidad de las partes, el objeto y la forma. El artículo 45 de la ley nos dice que el consentimiento debe manifestarse por propuestas hechas por una de las partes del contrato de trabajo dirigidas a las otras y aceptada por ésta, se trate de ausentes o presentes. En referencia a las propuestas podemos decir lo siguiente. Muchas veces habrán visto los avisos clasificados en los que se busca determinado trabajador que reúna determinadas características. Entonces, aquellos trabajadores que reúnen las aptitudes requeridas se presentan al puesto de trabajo y son contratados. ¿Cómo manifiestan ellos su consentimiento? La verdad, muy pocas veces por escrito, pero manifiestan dicho consentimiento presentándose a trabajar todos los días y cumpliendo de las directivas de trabajo que se le imparten. Cuando nos referimos al trabajo entre ausentes, nos estamos refiriendo al trabajo que se realiza a distancia. Respecto a la capacidad de las partes, tenemos que distinguir entre la capacidad del empleador y del trabajador. Respecto del empleador, no existe una norma específica en materia laboral, por lo cual nos vamos a tener que remitir a las normas generales que nos brinda el derecho civil. Como sabemos, la mayoría de edad se alcanza a partir de los 18 años de edad, por lo cual cualquier persona mayor de edad puede trabajar como empleador. A su vez también lo pueden hacer, según el artículo 30, las personas menores de edad con título profesional habilitante. Pueden ejercer cualquier tipo de industria o actividad acorde a la profesión o el título que han obtenido. Respecto de la capacidad del trabajador, la ley en su artículo 32 nos dice: las personas desde los 16 años y menores de 18 años pueden celebrar contrato de trabajo con autorización de sus padres, responsables o tutores. Se presume tal autorización cuando el adolescente viva independientemente de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden contratar los menores de edad de 15 para abajo. Y aquellos que cumplen con la edad entre los 16 y los 18 necesitan necesariamente la autorización de los padres. Pero si estos menores de edad viven solo, la ley presume que cuentan con dicha autorización. La ley, en su artículo 35, también nos habla de los menores emancipados por matrimonio. Aquel menor que ha contraído matrimonio se lo considera apto para celebrar un contrato de trabajo. Respecto al objeto, debemos hacer algunas distinciones. Por ejemplo, los contratos de trabajo no pueden tener un objeto ilícito, aquel que va contra las normas y las buenas costumbres, un contrato que sea reprochable desde el punto de vista ético. Pensemos en una banda criminal. Una banda contrata a un trabajador para secuestrar personas. Esto no estaría encuadrado dentro del contrato de trabajo y por ende no hay obligaciones recíprocas entre las partes que puedan exigirse. El empleador no puede decirle a su trabajador: no secuestraste a nadie, estás incumpliendo conmigo, y el trabajador le puede decir a su empleador: yo secuestré a 3 personas, ¿dónde está mi remuneración? Este tipo de acuerdos y este tipo de contratos son totalmente nulos y no generan obligación alguna entre las partes. En lo que se refiere a los contratos de objeto prohibido, se refiere a la prohibición de contratar a determinadas personas o en determinadas circunstancias. Ejemplo, si yo contrato a una persona de 13 años, estaría prohibido por las leyes laborales. Entonces, pero esto sí genera obligación. Digamos que esta prohibición está dirigida hacia el empleador.
Este menor de 13 años va a poder reclamar, por ejemplo, su remuneración o su indemnización a pesar de que cese el contrato de trabajo porque su contratación estaba prohibida por la ley. En lo que se refiere a los extranjeros pueden desarrollar toda industria ilícita en el país, pueden trabajar, ya sea que tengan residencia permanente o temporal. Lo que nos refiere es que no podemos contratar a trabajadores que estén de forma ilegal. Sería de objeto prohibido. No podemos contratar a personas que no estén en regla, por así decirlo, pero los extranjeros claramente pueden realizar contratos de trabajo siempre y cuando estén acorde a las normas del país. En referencia a la forma, el artículo 48 de la Ley de Contrato de Trabajo nos dice: las partes podrán escoger libremente sobre la forma a observar para la celebración del contrato de trabajo, salvo lo que dispongan las leyes, convenciones colectivas en casos particulares. Leyes o convenciones. A ver, dijimos a lo largo de toda esta clase, y creo que también de la otra, que no existe una forma específica para la contratación para que se formalice el contrato de trabajo, con lo cual se puede hacer verbalmente, por escrito o como uno quiere, excepto en aquellos casos que la ley exige una forma específica, como por ejemplo los contratos a plazo fijo, que sí o sí deben hacerse por escrito, pero por lo general existe la libertad de formas. ¿Cómo se prueba el contrato de trabajo? El artículo 50 de la Ley de Contrato de Trabajo nos da alguna pauta. El contrato de trabajo se prueba por los modos autorizados por las leyes procesales y lo previsto en el artículo 23 de esta ley. El artículo 23 lo voy a tratar más adelante. Todos los medios de prueba que autorizan los medios procesales. Vamos a enunciar algunos, los principales que están en la ley de fondo. La prueba confesional, aquella que se realiza en un juicio, en un proceso, en la que las partes deben confesar hechos. La prueba documental son los documentos que nosotros aportamos a un proceso, por ejemplo, los recibos de sueldo, las cartas documento, los telegramas, alguna fotografía, cualquier instrumento que nos sirva para probar lo que nosotros estamos diciendo. La prueba pericial, en los casos de los contratos de trabajo, la pericial contable es muy importante, pero si hubiera algún problema de algún accidente médico podemos pedir un perito médico. Son aquellas personas ajenas al proceso, son los terceros, que dictaminan y realizan un informe para ayudar al juez a llegar a una resolución, a una verdad de los hechos. La prueba informativa son aquellos pedidos de informe que realizamos a entidades públicas o privadas para que nos informen determinados datos que consten en sus registros. Y la prueba testimonial, que es una prueba por excelencia en todos los tipos de procesos, que son aquellas en las cuales terceros a las partes, o sea, que son ajenos al proceso, declaran sobre cosas o hechos que hayan percibido por sus sentidos. Todos estos medios de prueba son válidos para probar el contrato de trabajo. Veamos la presunción del artículo 23, a la cual ya habíamos hecho referencia antes. Nos dice: el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Esta presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar el contrato, y en tanto que por las circunstancias no se ha dado calificar de empresario a quien presta el servicio. La norma general, en lo que se refiere a prueba, dice que cada persona que alega un hecho, que dice que pasó tal cosa, debe probarlo, y el que niega el hecho no lo debe hacer. Prueba el que dice que pasó. Y en este caso, el trabajador que dice
hubo contrato de trabajo, yo presté tareas en este lugar. Pero, ¿qué pasa? El artículo 23, al decir que la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, invierte la carga de la prueba y va a ser el empleador, al que se lo acusa de empleador, digamos, en desmentir la relación laboral. Él va a tener que probar que no existía una relación de trabajo entre ambas partes. Esto es importante porque cambia el modo de probar el contrato de trabajo. Si bien el trabajador va a poder hacer uso de todos los medios probatorios que vimos recientemente, tiene a su vez esta otra herramienta, que es la presunción del artículo 23, lo cual obliga al empleador a trabajar más en su defensa. Va a tener que acreditar por cualquier medio de prueba que considere idóneo que no existió una relación, un contrato de trabajo con esta persona que dice ser empleado de él. Bueno, de esta manera terminamos en lo que se refiere a las partes del contrato de trabajo, requisito, pruebas del contrato de trabajo. En la siguiente clase vamos a trabajar con las diferentes modalidades del contrato de trabajo. Así que hasta pronto.